Pues nada, que mila esker atartzeagatik, que mila esker Elena eta Felix, eta sentitzen dute ordu honekin. Nada, pues eso, que os agradecemos un montón que estéis aquí. Le agradecemos mucho a Elena que nos acompañe. Llevamos mucho tiempo persiguiéndola para que nos acompañe en presentaciones, porque nos hace mucha ilusión. Y no, pero es verdad que Elena Sierra es una cómplice de Consoni desde hace muchos años, por varias vías y de diferentes maneras. Yo el primer recuerdo que tengo así como de más complicidad es en una comida que nos invitó Chechu Barandiarán, a Mons y a mí a comer con Elena. Y desde entonces nos hemos ido cruzando en la Feria del Durango. Como sabéis, es periodista, escribe en Territorios, escribe también en el periódico Bilbao, y como digo, es una gran cómplice nuestra, que por una manera u otra pues siempre estamos cruzándonos de diferentes maneras, ¿no? Y entonces me hace especial ilusión que estés aquí. Te lo agradezco, pero venimos a hablar de él. Entonces, no, y dicho esto, feliz, es que es la gran presentación del libro, entonces me estoy disculpando, como ves, por todo lo que ha pasado. Y Félix, eso, como decía, además de la complicidad de Elena, es un autor que un día, un 24 de noviembre, lo he contado ya muchas veces, pero es así, desde el 2024 yo recibo un email cuando me estaba preparando el viaje para irme a Guadalajara, a la Feria de México, y entonces el día de antes, que estaba preparando y ultimando cosas y tal, recibo un email en el que me envía un manuscrito. Es algo que muy pocas veces suelo atender así tan rápidamente si no conozco, si no he conocido al autor o si no sé de dónde viene, pero porque recibimos muchos manuscritos de esa manera y es complicado poderlos gestionar. Pero esta vez algo llamó poderosamente la atención y entonces abrí el adjunto. Y algo que tampoco me suele pasar es que me leí el libro de un tirón y yo tenía que levantarme súper pronto al día siguiente, acabar de preparar la maleta porque me iba al otro lado del Atlántico, donde 2 semanas un viaje. O sea, lo que peor me venía en ese momento era leerme un libro. Y me lo leí. Y me lo leí prácticamente entero. No lo terminé, pero ya a las 8 de la mañana le escribí un email casi de gaupasa diciéndole que me había encantado y que era muy probable que nos lo planteáramos como para publicarlo. Otra cosa que tampoco suelo hacer tan así efusivamente, pero como ya nos íbamos 2 semanas, sabía que lo iba a tener difícil para volverle a escribir, ya no me sospechaba que lo podía enviar a más editoriales, dije, bueno, al menos decirle que el interés está ahí. Luego lo terminé de leer yendo hacia México y me gustó mucho. Ya venía con la propuesta de las ilustraciones, eso ya estaba desde el primer momento, era una propuesta que hacía Félix, además eso era otra cosa llamativa y especial, es que venía el libro ya hablando de su madre, y hablando de las ilustraciones. Hablando, es decir, ya estaba todo lo que es el contenido, digamos, del escrito, pero ya le acompañaban esas ilustraciones que él mismo dice iluminan de alguna manera el libro, ¿no? Entonces, digamos que era una propuesta muy cerrada. Otras veces te vienen propuestas también que tienes que darles una vuelta más, y en este caso ya era una propuesta totalmente cerrada. Todo eso hizo que fuera bastante convincente, la verdad, la idea de sacarlo adelante. Félix es su primera novela, él es cineasta, es publicista, y viene desde otro lenguaje, desde otro lugar, desde otra manera de narrar las historias, y eso también nos pareció atractivo. Así que bueno, ya a la vuelta del viaje y después de unas llamadas posteriores y de unos intercambios, pues llegamos a la conclusión de sacar el libro adelante, y ahora estamos aquí presentándolo. Lo presentamos hemos estado ya en Barcelona, en Madrid, en Santander, mañana también en Donosti. Os agradezco mucho que con este puente extraño del día festivo de ayer, y me vuelvo a disculpar mira, ¿ves? Ahora son 5 minutos antes de la hora que yo pensaba que era la presentación, del error de nuestras presentaciones habituales a las 7. Y nada, agradeceros mucho tanto a Joker como a vosotros dos que estéis aquí en esta conversación, y nada más, yo creo, para dar inicio a esto. Que mía, Esker, vale. Que espero que os guste lo que nos van a contar, que creo que es un libro... Espero que sí. ¿Tú crees? Vamos a ver. Vienes del mundo de la... Bueno, no, mi primera pregunta, que iba a ser la última, pero ya que me ha venido por ahí, ¿por qué la consola?
Pues... No, perdonad, que es que a mí esto siempre me sorprende, ¿no? Porque veo un publicista, una persona del mundo de la publicidad en Cataluña y digo, pues anda que no hay Pues, editoriales, ¿no? Allí. Sí, lo mismo que me sorprendió a mí que fuera con Sony quien llamara también, porque, Vale. porque publican sobre todo mujeres, etcétera. Bueno, yo había hecho una ronda de consultas, digamos, y una persona de la editorial Finestras nos hizo una serie de sugerencias y tal, y con Sony estaba entre esas sugerencias, ¿no? Había sellos que me sonaban, había sellos que no, y con Sony a mí particularmente no me sonaba. Y el resto es como lo ha contado Moore. Lo que no ha contado Moore es que el contraplano de toda esa historia que ella estaba explicando soy yo un lunes a las 7 de la mañana despertándome delante del ordenador llorando como una magdalena porque estaba leyendo el mail de María y pensando, Dios mío, me van a publicar el libro, ¿no? Que fue como Fue una un match, especie de... ¿no? Y luego la verdad es que, y también tengo que decirlo, no puedo haber caído más de pie en Consoni porque tenéis muchos fans por ahí. En todas las librerías donde está el libro, que por cierto está muy bien representado, he estado en Madrid dando vueltas y en Barcelona también, está en todas partes y en todas las librerías todo el mundo dice, joder, Consoni son unas bravas, son estupendas, tal, no sé qué, o sea, os quiere mucho todo el mundillo literario. Y la verdad es que me siento muy bien acogido en la editorial, Me alegro. que es muy importante, Claro. sobre todo Sí, tratándose sobre de un todo. primer libro, Claro. sentirse bien acompañado, pues la verdad es que es mucho, ¿no? Un primer libro que además es tan personal. Pues sí. Quiero decir que si toda Lo creación es. literaria lo es, ya cuando estás hablando de tu propia familia, ¿no? De tu madre, ni te cuento. Sí, es así, es un libro muy personal y además muy sincero, o sea, no me he guardado casi nada. Ha habido alguna cosa que modifiqué en el último momento, ¿no? Sobre un personaje que todavía vive y que me ha dado mucha información sobre su madre. Con este personaje he querido ser un poco cauto porque es una señora muy mayor. Y bueno, ahí sí que he tenido un poco de cuidado, sobre todo a la hora de hablar de su vida, pero a la hora de hablar de las nuestras, la verdad es que todo lo que está es... Tu primera idea era hacer un documental, porque ya habías Así es. dirigido uno anteriormente, el de María y yo, en Sí, 2010, y entonces dices, bueno, la historia de mi madre, todo lo que no sabías y lo que podías llegar a saber, iba a ser un documental. Sí. ¿Por qué crees que eso no Bueno, ocurrió? en primer lugar tenía muy poco material. Yo no formo parte de una de esas familias maravillosas que se ruedan miles de Super 8 sobre toda su vida y que luego tienen un material sensacional con el que construir un relato más fílmico, ¿no? Yo tenía muy poco material, la gente que quedaba con vida, que conocía a mi madre, tampoco me parecía que tuviera una personalidad suficiente como para sujetar el documental ahí. A pesar de todo, escribí unas cuantas notas para ese proyecto que se quedaron abandonadas en un rincón de mi ordenador y al cabo de todavía más tiempo las reencontré. Y pensé que, bueno, me pareció que estaban pasablemente bien escritas, ¿no? Y entonces pensé, vale, vamos a seguir escribiendo por si acaso. Por otro lado, y es una cosa que digo en el libro, la gente se me estaba empezando a morir, literalmente. O sea, la gente que conocía a mi madre cada vez quedaba menos. Y entonces, ese era también un acelerador, ¿no? Para hacer el proyecto, porque pensé, o lo haces ahora, o va a haber un momento que no quede nada, ¿no? El hecho es que empecé a escribir y poco a poco la idea documental fue mutando hacia la idea de hacer un libro. A medida que iba acumulando texto, de repente fui despegándome de la idea del documental definitivamente y empecé a plantearme la idea de un libro, aunque todavía tuvo un par de vueltas más la creación o sea, el dar con el último objeto, ¿no? Porque le di muchas vueltas a la forma del libro. Y además al principio me parecía que tenía una historia que era muy incompleta. Y eso me preocupó durante un cierto tiempo también, ¿no? O sea, me parecía que tenía material para hacer un libro, pero que se iba a quedar muy cortito. Hasta que en algún momento pensé que al final igual lo que le faltaba era un punto de vista externo, que era exactamente lo que me había llevado a hacerlo, a su vez. O sea, mi
vivencia de todas esas cosas que pasaron. Y con ese tercer elemento, al final conseguí cerrar el texto, ¿no? Claro, porque tú dices, ¿no?, que no eras la típica familia, bueno, no había tantas, creo que se grababan todo en Super 8, No. ¿no? Todos los momentos, la No. mía tampoco, jamás. No. Pero es que había otras muchas cosas que no tenías. Claro, esta es la búsqueda de la identidad Muchas. de la madre, no teniendo en realidad a dónde recurrir, porque sí, hay personas, tú has dicho, todavía quedaba gente que la había conocido, pero de gran parte de su vida en realidad no conoces. De su vida antes de que naciera yo, me dio mucha información esta persona que te digo mayor, que era prima suya y que encima es como el contrapunto de la familia de mi madre, que era una parte de la familia de mi madre que eran riquísimos, que vivían en Inglaterra, que vivieron en Inglaterra toda la guerra y toda la posguerra alemana y que la rescatan un poco de aquel contexto. Pero es verdad que es una historia muy incompleta. Yo creo que sigue siendo muy incompleta, ¿eh? Yo creo que el libro tiene muchas lagunas, inevitables. O sea, yo nunca hablé con ella, por ejemplo, de la mayoría de los acontecimientos de su vida, y para cuando quise hacerlo ya era muy tarde, había muerto hace décadas, ¿no? A este respecto me gustaría leerte una cosa que leí el otro día. Hay un autor que acabo de descubrir, una autora más bien, que es Natalia Ginzburg, que tiene un libro muy famoso que se llama Léxico Familiar y que a mí se me había pasado por debajo del radar por alguna razón, que en el prólogo ella dice: solo he escrito lo que recordaba, por eso quien intente leerlo como si fuese una crónica encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como si fuera una novela, sin pedirle más ni menos tampoco de lo que una novela puede ofrecer. Y me sentí muy identificado con esta visión de su propia... Es un libro que habla de su propia familia también. O sea, ella hace un ejercicio muy diferente que yo, parte de las frases, de los latiguillos o de las frases comunes que utilizaba su familia a lo largo de la historia, las que ella recordaba, pero ella dice esto al principio. Y luego dice otra cosa muy chula también un poco más adelante, que es que, a propósito del formato del libro también, ficcionar, no ficcionar. Moore me preguntaba la primera vez que hablamos por teléfono, me dijo: pero a ver, ya para quitármelo de encima para siempre, ¿todo lo que dices en el libro es verdad? Y yo le dije: sí, todo lo que explico ahí ha pasado. O sea, todo es verdad, yo no he ficcionado nada. Y la propia Ginsburg en su libro dice: yo hacía intentos de recurrir a un estilo más sugerido, incluso de ficcionar, y cada vez que ponía sobre el papel algo que no era verdad, como que me provocaba un rechazo casi automático. Yo no sabría cómo contar esto de otra manera que no sea en primera persona y diciendo la verdad, porque... Joder, tú dices que es una historia que queda incompleta, bueno, pero cuando hablamos de nuestros padres o madres, en realidad, cuando escribimos, si escribimos sobre ellos, Sí. siempre va a quedar incompleto, ¿no? Sí. O sea, aceptar eso ya de entrada es fundamental para poder escribir. Sí, desde luego, es así. Y además, que es casi un género literario, como digo siempre, ¿no? Yo en el libro también digo que yo había leído montones de historias antes sobre gente que escribía sobre su padre o sobre su madre. Hay libros increíbles, yo qué sé, Patrimonio de Philip Roth, o Tiempo de vida de Giral Torrente, o muchos otros. Los astronautas de Laura Ferrero, del que estábamos hablando. Es verdad que en todos hay como grandes lagunas, ¿no? Hablas sobre personalidades que tú no puedes aprehender, siempre te van a faltar piezas. Pero bueno, es así, y en mi caso desde luego con más razón, porque yo lo que he hecho ha sido realmente rascar de lo poco que quedaba, pero hay muchísimas cosas que también digo en el libro, que detrás de cada pregunta surgen otras tantas, ¿no? Otra pregunta y otra pregunta. Y al final, bueno, también el libro es una especie de conjetura, de alguna manera, sobre lo que pasó. Es otro de los motores que hay detrás de este libro. Intentar comprender. O sea, mi madre se murió, iba a decir se murió muy deprisa, que es una expresión un poco extraña, pero es así. O sea, mi madre pasó de estar bien a somatizar la depresión que había sufrido durante largo tiempo, y de ahí a morirse prácticamente en 9 meses. Un poco una necesidad que tenía que satisfacer este libro es explicarme qué había pasado, y la indagación en la vida de mi madre también es para intentar
entender esto. Y de alguna manera yo hago algunas hipótesis a propósito de eso, ¿no? Está la idea del desarraigo, está la idea de estar todo el tiempo adaptándose a circunstancias nuevas que no has elegido tú, o a veces incluso en contra de tu voluntad probablemente. Cómo afecta eso a tu carácter, cómo afecta eso a tu relación con el mundo, y cómo afecta eso, por último, a tu relación con la vida e incluso con la muerte, en este caso, ¿no? Sí, sí. Claro, porque vamos a dar un poco más de contexto para quien no lo haya leído, que las editoras ya sabemos que sí. Tu madre nació en Alemania, pasó mucho tiempo, bueno, es digamos una hija de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. con todo lo que eso significa Exacto. para una persona de Berlín. Exacto. Vive en Londres o cerca de Londres mucho tiempo. Sí, mi madre es expatriada de Alemania por una parte de su familia riquísima, como digo, que tenía los recursos y la posibilidad de llevársela de Alemania, que era un país arrasado por la guerra, un país y una familia, porque la familia de mi madre también lo perdió todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta tía riquísima que tenía, esta tía abuela riquísima era tía abuela mía. Esta tía que tenía la lleva a vivir a Inglaterra durante casi 8 años, o sea, de los 10 a los 18. Entonces la ponen interna en un colegio en Inglaterra y los fines de semana vive en casa de esta familia con enormes recursos, en un manor inglés con servicio, y bueno, pero en el fondo incrustada en una familia que no era la suya y a la que no conocía de nada. Llega a un país extranjero sin conocer la lengua, sin conocer a nadie, y ese es su primer gran ejercicio de adaptación al mundo, ¿no? Hasta los 18. Después conoce a mi padre fortuitamente, en comillas, en un viaje que le organiza el colegio inglés donde iba como au pair para enseñar castellano a hijos de familias pudientes españolas para que aprendieran inglés. O sea, ella iba a aprender castellano y a cambio les hablaba inglés a los niños de esta familia también riquísima, que son los Semenat. Y en comillas conoce a mi padre. Entonces luego regresa a Alemania, a su familia verdadera, digamos, que es una familia de clase media, que vive en las afueras de Frankfurt, se pone a trabajar, pasan unos pocos años y al final mantiene la relación con mi padre, primero epistolar, luego mi padre va de vez en cuando a Alemania a visitarla y tal, y luego decide venirse a instalar a España. Otro desarraigo, sí que es verdad, para fundar una familia. Ahí ¿no? está. Pero... Quizá el primer desarraigo que ella escoge voluntariamente. Y entonces, al llegar a España, al cabo de 15 años, su gran proyecto de vida y de familia se trunca una vez más porque mi padre decide separarse de ella. Y entonces, a partir de ahí, mi madre, bueno, es una situación que no consigue superar nunca más. El hecho de que mi padre deje de quererla, el hecho de que su familia se desintegre, también en un contexto... En los 70 en España, bueno, las mujeres eran personas con muchas limitaciones impuestas por el contexto, por el entorno, ¿no? Mi madre era una madre de familia y una mujer que se ocupaba de sus hijos y de la casa, básicamente. Y bueno, el hecho de que de repente todo eso se derrumbe pone a mi madre en una situación de la que intenta levantarse otra vez, pero no lo consigue. Claro, estamos hablando también de problemas de salud mental, que eso en el 70 y tantos era como... No existía directamente. Yo cuando leía esta parte, sobre todo, ¿no? Pensaba, joder, que sola está una persona que está en esa situación, pero es que encima es según qué época, con este desarraigo doble o triple del que tú hablas, ¿no? ¿Qué soledad? Sí, sin duda. A ver, mi madre tenía antecedentes familiares, yo creo, de depresión y tal. O sea, eso también lo vas contando aquí, ¿no? La cantidad de personas de su familia que se suicidaron. Que es una cosa que yo tampoco supe en vida de mi madre. O sea, de todo esto me entero en la otra pata que tiene el desarrollo del libro es este cuaderno que nos deja mi padre después de morir, donde explica todas esas cosas, ¿no? Es decir, que parece claro que por el lado de la familia de mi madre ya había algunos antecedentes de depresión o cuando menos de algún tipo de problema de salud mental de más o menos gravedad, ¿no? Y efectivamente en el momento en que mi madre de repente cae en esta depresión, además de larga evolución,
aquí en España nadie sabía, eso no existía prácticamente, o sea, ni se diagnosticaba, ni se trataba, ni había psicofármacos, ni la gente hacía terapia, ni nada de nada, ¿no? Entonces... Apáñatelas, ¿no? Sí, apáñatelas y por eso también la sensación que hay en mi familia de, hasta cierto punto, de preguntarse si realmente se hizo todo lo que se pudo hacer por ayudarla, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento, bueno, es verdad que la situación sanitaria del país estaba en el punto que estaba y la situación social y cultural del país también estaba en el punto que estaba. O sea que digamos que mi madre tuvo muy malas cartas en varios frentes a la vez, ¿no? Sí. Claro, tú tenías 15 años cuando este final se da, ¿no? Que tú has dicho que fue muy rápido. Sí, muy rápido. Yo siempre me pregunto, porque esto también hemos hablado antes de empezar, todas las preguntas que uno tiene como hijo de alguien, de un padre o una madre que ha muerto pues a una mala edad, ¿qué quieres que te diga? Pues sí. Con 15 años, es que... y ella tenía 43. Claro, o sea, todas las preguntas que ya no le vas a poder hacer, todas las cosas que ya no vas a poder entender, ¿no? Da igual quien te las cuente, no te las va a contar ella. No. Tú no vas a poder volver sobre cosas que hicisteis, dijisteis o no hicisteis No, o no dijisteis. que ni siquiera hicimos ni dijimos, Claro. porque cuando tienes 15 años encima tus padres son una entidad que está ahí, que tú crees que van a estar ahí toda la vida, Ya hablaremos que ya se dentro de morirán 15 algún día, años. ¿no? Pero Sí. cuando tienes 15 años, madre mía, Sí, sí. piensas que tus padres son una cosa que está ahí, que se llevan mejor o peor, pero que están ahí, son como un pilar, ¿no? Tú no piensas que eso va a faltar. Y de hecho es una situación que lo he pensado muchas veces, que tú no tienes el instinto o el impulso de preguntar a esa edad nada. Y me hubiera encantado hacerlo, o sea, realmente me hubiera encantado. Le hubiera preguntado 500 millones de cosas a mi madre, sobre todo, sobre su vida, sobre la relación con su padre, pero lógicamente en ese momento no pasa. Luego encima, en este caso, lo que pasa es que como mi madre murió en unas circunstancias un poco dramáticas y un poco trágicas para mi familia, luego se convirtió en una especie de espacio un tanto tabú, ¿no? En mi familia, o sea... La zona cero. Exacto. En la que solo estás tú. Exacto, exacto. O sea, a mi padre no le gustaba hablar de ello, la familia de mi padre, que era básicamente mi familia, porque mi familia alemana era mucho más reducida, también se quedó con esa sensación de decir, joder, hemos hecho realmente todo lo que se podía hacer por esta mujer. Y entonces se convirtió en un poco en el elefante en la habitación, como digo en el libro, ¿no? En un tema no grato de conversación. Con lo cual, y esto sumado a tus propios mecanismos de defensa y de supervivencia, que es cuando te pasa eso a los 15 años, pues lo que procuras hacer es echarle todo lo que tienes a mano encima y procurar enterrarlo para seguir con tu vida de alguna manera, ¿no? Que es más o menos lo mismo que debieron hacer todos los demás miembros de mi familia. Pues claro, de repente convierte eso en una especie de esto, casi de mito, ¿no? En el organigrama familiar. Claro. ¿Qué pregunta, o cuál es la primera pregunta, que habrás pensado en esto mucho, que tú le harías a tu madre si pudieras, ¿no? Esto de si yo a los 15 años hubiera tenido conciencia absoluta de todo. Hostia, ¿Qué pregunta? ¿No has pensado en ella? Vaya pregunta, a su vez nunca. Oiga. De verdad, nunca se me había ocurrido. ¿Por dónde empezarías a tirar del hilo, no? La verdad es que no lo sé. No sé, es que son muchas. O sea, no lo sé. Le preguntaría, por ejemplo, qué pasa con mi padre, ¿no? O sea, qué sentimiento le queda hacia mi padre, no contra mi padre. En contra también puede ser. Laura Ferrero, Sí. de quien hablábamos antes, tuve una conversación muy interesante con ella a propósito de su libro, porque después de leer Los astronautas, esta es otra cosa también de la que hablábamos antes, ¿no? Yo en todos los ejercicios literarios estos que he leído sobre familia y sobre padres o sobre madres y tal, siempre me sorprenden más las semejanzas que las diferencias. Es acojonante. O sea, hay una especie de acervo ahí común entre todos los que han hecho este ejercicio, mucho más poderoso que las diferencias en los contextos o en las aproximaciones o lo que sea, ¿no? Y Laura me preguntaba, ¿no estás enfadado con tu padre? O sea, ¿no has estado enfadado con tu padre en ningún momento? Es verdad que todo este proceso ha colocado a mi padre en otro lugar. O sea, mi padre era como
como la continuación del afecto familiar, porque yo conviví con él durante 20 años más que con mi madre. Entonces yo con él desarrollé una relación con sus altos y sus bajos bastante buena, en general. Y de alguna manera no me he visto capaz de enfadarme o de culparlo. No, yo también le quería, es un poco el topicazo este de a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Yo creo que todos se equivocaron en cosas, todos acertaron en cosas, todos hacemos lo que podemos en el contexto familiar. Yo también me he equivocado con mis hijos montones de veces, probablemente con mis parejas también, no sé, me resulta difícil estar enfadado con mi padre, respondiendo directamente a la pregunta de Laura, ¿no? Claro, esto viene a que, entre otras cosas, bueno, con tu padre no pudiste hablar sobre tu madre, ¿no? Sobre No. qué ocurrió. Te lega un documento, un texto, contando qué ocurrió o cómo vio él lo que ocurrió. Sí. Tampoco gran cosa. No, es verdad, es un cuaderno que debe tener, es un cuaderno manuscrito que debe tener, de hecho hay una foto en el libro, debe tener, no lo sé, 100 páginas quizás, de las cuales hay muchas páginas que hablan de él y de su historia con su familia y tal, y hay solo una pequeña parte donde habla de la historia con mi madre, en la que ya, o sea, en esas 12 páginas ya había una cantidad de entradas sobre temas de los que yo no tenía ni idea, pero ni idea. O sea, de que mi abuelo alemán se había suicidado, por ejemplo, y yo no lo sabía. Yo sabía que había muerto porque nunca lo conocí y mi madre se casó de negro porque su padre había muerto un mes antes de la boda. Pero yo nunca supe. Que 2 de sus 3 hermanos también se suicidaron, que mi madre tuvo 2 relaciones con 2 españoles antes que la relación con mi padre, que fue el tercer español, nada menos, en la vida de mi madre. Y menudas historias las de esos 2 señores. Sí, también, además. O sea, de repente había un material como explosivo en ese cuaderno, ¿no? A pesar de lo cortísimo que era, y este fue también un impulso fuerte a averiguar qué demonios con esto, ¿no? Luego todo esto también transcurre en una línea paralela y completamente independiente de tu propio estado, de tu propio proceso al respecto de esto, ¿eh? O sea, yo este cuaderno lo leí en 98, lo leí, me explotó la cabeza, lo volví a cerrar y lo volví a meter en un cajón porque todavía no estaba en condiciones de hacer nada con esa información. Ni todavía me hacía mucho daño todo lo que tenía que ver con mi madre. Y de repente, a partir del momento en que ha dejado de ser así, a partir de ese momento fue cuando hice el ejercicio de reconstrucción, ¿no? No hay que tener nada en contra del padre si no se quiere o no se puede y tal, ¿no? Me parece muy bien la elaboración, porque otra cosa de la que se habla siempre en este tipo de relatos familiares es, bueno, no es tanto el perdón como entender algunas cosas, ¿no? Y quedarse más tranquilo. Pero, coño, tu padre ya podía haber hablado antes. En vez de escribir, quiero decir, Sí. que hubierais podido hablar un poquito de... A ver, mi padre cargó como una losa con un sentimiento de culpa durante 20 años, ¿eh? O sea, hasta que murió, mi padre se sintió culpable de la muerte de mi madre porque había una relación causa-efecto evidente entre el hecho de que él se separase de ella y el principio de su caída en una depresión. O sea, eso es así. Mi padre eso no lo podía negar. Otra cosa es que las herramientas que tuviese mi madre para enfrentar ese... Todos nos hemos separado alguna vez. O sea, y algunas veces nos hemos separado porque queríamos nosotros, algunas veces porque nos han dejado. Y hemos logrado sobrevivir de una forma o de otra, ¿no? Pero bueno, el caso es que para mi padre había una relación causa-efecto en esto. Nosotros además éramos 2 niños pequeños, él se fue de casa, o sea, era evidente que él había tenido un papel en todo aquel proceso. Y yo entiendo que eso lo hiciera difícil querer hablar de ello. Piensa que además nosotros, como te digo, éramos muy pequeños. O sea, aparte mi padre, esto también lo digo en el libro, mi padre era de esa generación de padres que no se empieza a interesar por sus hijos hasta que son adolescentes y son lo suficientemente articulados como para poder hablar con él un poco... Y que te puedes reír de sus bromas incluso. Exacto, en sus términos, ¿no? Mi padre era un padre bastante distante, que nosotros estábamos por ahí, pero mi padre no tenía nada que ver con estos padres que se ponen con la barriga, o sea, panza abajo a jugar a construcciones contigo o al fútbol o lo que sea. Es más, Muti
el título del libro, Muti, mamá, mamita, Sí, o no sé mami, cómo se llama, mamá en alemán. sería imposible titularlo así con tu padre, ¿no? Porque hay un momento en el libro que dices, no, a mí me dijo papi, no. Sí, ¿Padre la o primera papá? vez que le dije que le llamé papi a mi padre me dijo, uy, no, yo soy papá o tu padre, papi no. Y yo no he venido al mundo para entretenerte a ti. Y yo no he venido al mundo para entender, o sea, no lo dijo así, dijo, uy, una vez que le dije, jugamos a lo que sea, mi padre bajó el libro tranquilamente y me miró y me dijo, no, hombre, esto no funciona así, aquí cada cual se divierte con sus cosas, ¿ves? Yo estoy leyendo, por ejemplo, estupendamente. Pues tú, no sé, entretente con lo que se Lo que te te ocurra y Sí, tal. sí, no te he O traído sea, al mundo para esto. y ahora suena como una monstruosidad, ¿no? Todos, bueno, Muns lo sabe. O sea, ahora estamos en una generación de superpadres, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo todo bien. Nos tenemos que dedicar a los enanos, tenemos que jugar con ellos, tenemos que empatizar, tenemos que ir a las reuniones del cole, tenemos que saber quién es el tutor, tenemos que hablar con él cada... ¿No? Esto era una cosa que cuando... Seinfeld tiene un monólogo muy gracioso que dice, que me encanta, y que dice que los niños de su generación, o sea, de mi generación, nos pasamos la mayor parte del tiempo con sobredosis de azúcar en sangre o por los aires a punto de caernos al suelo, de ir en bici o de correr o no sé qué, por supuesto sin casco. Era así. O sea, Sí. nosotros... Y a continuación del monólogo dice mi padre, no, yo no creo que ni siquiera se sabía el nombre de la escuela donde iba yo, ¿no? Él decía del suyo, el mío sí se sabía el nombre de mi escuela, pero yo no me acompañó nunca, no recuerdo ninguna reunión a tres con ningún profesor jamás, o sea, nosotros hacíamos nuestra vida y ellos hacían la suya, ¿no? Era un poco Era esta el paradigma, presencia, ¿no? ausencia, ¿no? De Sí. los padres de entonces. Hasta que te haces mayor y entonces sí, mi padre cuando fuimos lo suficientemente adultos como para que él pudiera mantener una conversación con nosotros, entonces como que nos redescubrió y ahí sí, nos llevaba a sitios, hablábamos de cosas, íbamos, ¿sabes? Pero hay todo ese periodo, mi padre era una figura que estaba ahí, bueno. Claro, tuviste padre, esto es una manera muy rara de decirlo, tuviste padre 20 años más que madre. Así es. Y aún así estas conversaciones no se dieron, ¿no? Por esta culpa o No. por, bueno, eran otros tiempos, no se habla de muchas cosas. Joder, pero qué duro, ¿no? Viéndolo ahora desde el punto en el que estás. Sí. La cantidad de cosas que podría haberte... Sí, y fíjate que yo no tengo la sensación de haber tenido una relación distante con mi padre para nada, excepto en este tema. O sea, este tema era como territorio vedado un poco, ¿no? Que es un poco la razón, también digo en el libro en broma que su cuaderno fue un encargo póstumo e involuntario para que yo hiciera este libro, ¿no? Me pregunto qué pensaría de ello ahora. Eso sí lo he pensado alguna vez, fíjate. ¿Qué pensaría mi padre de este ejercicio? A mi madre, desde luego, le explotaría la cabeza si un día entrase en una librería y viese un libro con su foto en la portada, donde yo estoy hablando de ella, por fin. Seguramente sería una conmoción maravillosa para ella. Me pregunto lo que diría mi padre. Eso sí me lo pregunto a veces. Yo me pregunto si lo habrías escrito. Por eso te digo, Claro. o sea, venía de ahí la reflexión, Claro. ¿no? Si todo eso a lo mejor hubiera transcurrido a la luz del día y tal. Hay una primera cuestión con eso que es que lo que es una injusticia y una injusticia flagrante y que había que reparar de alguna manera era que mi madre fuese como aspirada del universo de esta manera. O sea, eso sí que no puede ser. O sea, este libro, entre otras cosas, aparte de un ejercicio para intentar comprender, como te decía, la otra gran razón que hay detrás de la escritura de este libro es devolver a mi madre a un lugar en el universo, ¿no? Joder, estuvo aquí, hizo muchas cosas, vivió, ocupó un lugar, pues había que devolvérselo. Ese es un poco el otro gran ejercicio que quiere ser este libro, ¿no? La gente que lea el libro, ¿qué crees que va a sacar en claro sobre tu madre? ¿No? Aparte de este desarraigo de cómo te gustaría... Es luciendo. otra buena pregunta. La verdad es que no lo sé, porque como te di, en la presentación de Madrid, Concha Ver me dijo una cosa que me impactó, la verdad. Porque me dijo, es curioso, porque en tu libro
que hay un montón de personajes que ocupan muy poco espacio en el libro, están perfectamente dibujados. Y en cambio tu madre, que está durante todo el libro, es un personaje un poco desdibujado. O sea, y es así. O sea, yo creo que la impresión que se va a llevar alguien que lea del libro es esa, la de un personaje un poco desdibujado. O sea, un personaje un poco víctima de ese intento de mimetizarse con el entorno y con las circunstancias que va viviendo a lo largo de toda su vida, pero que realmente no manifiesta abiertamente ni toma grandes decisiones a propósito de su destino y de su voluntad y de lo que ella realmente quiere hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la impresión que se lleva uno, o la impresión que tengo yo y probablemente la que se lleva uno del libro, del personaje central del libro, ¿no? Curioso esto, que pasa mucho, ¿no? Es el motor Es absoluto así. y sin embargo es la que menos vamos a conocer. Es que no se puede. Claro. O sea, yo creo que ella misma tampoco se dio esa oportunidad. Creo que esa es la gran asignatura. Y eso conecta otra vez con toda una generación de mujeres, ¿no? O sea, no creo que mi madre fuera la única, que de repente no estudió lo que quiso estudiar. Bueno, en el caso de mi madre ni siquiera estudió. O sea, mi madre acabó los estudios, la escuela, digamos, a los 18 años, nunca hizo una carrera, se puso a trabajar enseguida para ayudar a su familia. Pero realmente yo no creo que mi madre fuese dueña realmente de su destino en la mayor parte de tramos de su vida, ¿no? Y yo creo que esto la convierte en una metáfora de un montón de mujeres que han tenido un poco, que han vivido un poco bajo las mismas circunstancias, ¿no? Sí, sí. Te decía antes, cuando nos hemos conocido, que hay quien con esto haría una cosa muy épica o muy tal. No, esto se cuenta de una manera muy sencilla. No, claro, es que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, además a mí no es lo que me sale. O sea, este libro ha salido así, ¿eh? O sea, pero en eso sí que tenía una vocación muy clara desde el primer momento. O sea, yo no quería sepultar al lector con un montón de reflexiones más o menos personales o particulares sobre el tema. O sea, he intentado hacer una cosa bastante factual, ¿no? O sea, construir un relato que cuenta una historia y que además la cuenta sin mucho artificio. No es un tipo de estilo con el que me sienta identificado. Hablábamos antes de otros escritores, ¿no? Está Carrer por un lado y está Carl Ove Knausgaard por otro. Pues yo me voy con Carrer, si tengo que irme con alguien. Carl Ove es un tío que para mí elabora demasiado y en el que me cuesta mucho entrar, ¿no? Como que me deja poco espacio para entrar. Lo que he intentado también es que el libro se lea fácil. Es casi el mejor elogio que me han hecho del libro. O sea, cada vez que lo lee alguien y me escribe de vuelta diciéndome lo que le pasó a María, ¿no? Lo empecé y no lo he dejado hasta que lo he terminado. Ha habido quien me ha dicho que se lo ha leído en una tarde de domingo, ha habido quien se lo ha leído en un par de días. Pero es el mejor elogio que se me puede hacer con respecto a la escritura, porque ha sido muy deliberado. O sea, me gusta mucho eso. Hablando de reacciones al libro, que es otro apartado maravilloso que se está abriendo ahora, porque yo conozco mucha gente ya que lo ha leído y a todos, en el momento que, con las presentaciones o cuando, a todos les he dicho muy encarecidamente que me dieran feedback del libro, porque me interesa mucho. Hay una chica vasca que es directora de casting con la que trabajamos a menudo y que acaba de hacer su primera película, una película que se llama Todo lo que no sé. No sé si la habéis visto, yo no. Se llama Ana Lambarri. Y Ana me escribió un WhatsApp donde además me dijo en vasco una cosa que me encantó, que no puedo entender. Bueno, ella la traduce, pero viene a cuento. Me dice que lo que hace el libro para ella es poner a tu madre en el mapa de las cosas que existen. Como se dice en el País Vasco, izena duen guztia bada, que probablemente lo he dicho fatal. Pero ella me dice que significa todo lo que tiene nombre existe. Pues, y me pareció una lectura maravillosa, ¿no? de lo que porque se ajusta bastante a lo que he intentado hacer, ¿no? Sí, sí. Lo has explicado muy bien antes, ¿no? Que no fuera aspirada, desaparecida eso del es, universo. Eso es. Devolverle un nombre y tenía una vida. Devolverle un lugar en una constelación. La gente que hace constelaciones familiares, por ejemplo, que por cierto son un apartado que me interesa regulero. Una vez hice una y me parece un poco no sé, me pareció un poco tramposo. Pero Dicho esto. estos tienen un concepto muy interesante
que es que cuando hay un muerto en el organigrama familiar, hay que ponerlo. O sea, por ejemplo, otra otra amiga que conocemos, ella me dice siempre, tú no tienes un hermano, tienes 2 hermanos. Tu hermana murió, pero tú tienes 2 hermanos. Pues mi madre murió, pero yo tengo una madre y que tiene que estar en ese organigrama familiar. Sí, sí. Y tu hermana también, claro. Y mi hermana también, que porque de hecho está en el árbol son 3 líneas genealógico. en el... Claro, pero ¿hasta qué punto eso influye también en lo que después ocurre? Mucho. Tiene una enorme influencia. O sea, y es un insight que me encantó, ¿no? La idea, o sea, un poco la actitud que tenemos es con la gente que muere de nuestra familia, bueno, lo recordamos durante más o menos tiempo, pero de repente se convierten en un pequeño espacio en blanco, ¿no? No, pues es un espacio que tiene un ocupante y que además es un ocupante que todavía, incluso desde la ausencia, condiciona mucho las vidas de los que quedan aquí, ¿no? Sí, sí, cierto. Este libro es una prueba, pero hay muchas más. O sea, todos hemos arrastrado más o menos las consecuencias de ese acontecimiento durante el resto de nuestra vida, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, hablado del árbol genealógico, es verdad que está aquí y ya para empezar nos sitúa muy bien en la estética también del libro, ¿no? Sí. Claro, tú no tienes fotos, tú tienes ilustraciones. Sí. De hecho, en la encarnación previa del libro había fotos e ilustraciones. Lo de las ilustraciones tiene un poco un doble objetivo. Por un lado, el que decía María de iluminar un poco el contenido del libro. A mí me preocupaba que el libro se quedase como una cosa un poco triste, un poco pesada, ¿no? Y entonces me parece que las ilustraciones tienen una función como de contrapeso, ¿no? De iluminar, ¿no? Como decían los autores de las ilustraciones en los textos antiguos, iluminadores, ¿no? Pues tienen esa función. Y por otro lado es que se me habían ocurrido, por alguna razón, durante la escritura se me ocurrieron cantidades de imágenes sobre la historia, sobre recuerdos que la gente me contaba, sobre historias que la gente me contaba, no sé. Y en algún punto, lo que sí tengo son fotografías, y en algún punto esas fotos y esas ilustraciones convivían. Pero Susana, una vez, mi pareja, me hizo ver que cuando estábamos acabando ya el diseño del libro, un día me dice, espero que no te lo tomes a mal, pero las fotografías de tu familia a mí me sacan del libro. Y pensé que era una reflexión muy lúcida, porque es verdad que las fotos de tus padres, de mis padres, de vuestros padres, son las fotos de nuestros padres, ahí salen nuestros padres y esas fotos nos cuentan algo a nosotros, nos interpelan a nosotros y a casi nadie más. Una ilustración es una cosa un poco más abierta, un poco más con la que es más fácil identificarse, ¿no? Y además es que me di cuenta cuando me lo dijo de que era lo que no me terminaba de cerrar del libro, formalmente, precisamente. Pues qué ojo. Las fotos. Entonces, cuando Baxter creía que ya había terminado el libro, le llamé un día a su casa, que fue buenísimo además, porque estábamos súper felicísimos de haberlo acabado y diseñado y tal, no sé qué. Entonces le llamo otra vez y le digo, Baxter, tengo una mala noticia y es que las fotos van fuera y las vamos a sustituir por ilustraciones. Y entonces lo que hicimos fue convertir en dibujos esas fotografías. Si te fijas en el libro hay fotografías que tienen como un marquito antiguo, que esas son lo que eran fotografías. Y otras que tienen un marco recto, que son recuerdos o escenas distintas de lo que cuento en el libro. Y eso es lo que ha hecho que la forma final del libro solamente hubiera dibujos, no fotos. Pero sí, son una parte muy importante del texto y la verdad es que Baxter ha hecho un trabajo muy generoso también porque a veces ha hecho casi como de mi mano, ¿no? Muchas veces la ilustración sobre la que hablábamos y tal salía a la primera y entonces fue directa al libro, pero muchas otras veces yo le tenía que decir, pues yo es que esto no me lo imaginaba así. Ah, ¿no? ¿Y cómo te lo imaginabas? Mientras arrugaba él trabaja con un iPad, pero digo, mientras tiraba a la basura el dibujo, según estábamos hablando ya, ¿eh? Y empezábamos otra vez de cero. Eso ha sido maravilloso. ¿No habíais trabajado antes? Nunca, nunca. Yo le conozco por Gallardo, que era mi primera idea para hacer el libro. Mi primera idea fue que las ilustraciones las hiciera él, pero él ya estaba muy enfermo. Y entonces nos conocimos, o sea,
nos reencontramos durante la fase final de la enfermedad de Gallardo, acompañándole en su casa y tal. Y un día de repente vi claro que él era una opción buenísima para hacerlo, porque además es diseñador editorial. Yo de hecho inicialmente este libro pensaba autoeditarlo, porque en algún punto pensé, esta historia sobre mi familia y mi madre y tal, esto no le va a interesar a nadie. Pero escúchame, tú que has leído tantos libros sobre Pues, gente hablando de su padre, su madre... Pues el mío pensaba que era una cosa que no le iba a interesar a nadie. Es verdad que cuando lo terminé, pensé, hombre, pues ha quedado chulo, ¿no? Vamos a hacer un intento, ¿no? De ver si esto tiene un poco más de difusión. Y es gracioso porque el propio Baxter, que además también era muy amigo de Gallardo y tal, él me decía que muchas veces dibujando algunos de los dibujos pensaba, ¿qué hubiera hecho? O sea, ¿cómo hubiera hecho Gallardo esta ilustración, ¿no? O sea, Gallardo ha estado un poco planeando, de ahí en el último retrato, en la última ilustración del libro que salimos Baxter y yo, en la pensione Pendini, que es uno de los lugares de los que se habla en el libro, en el que nunca estuvimos, por cierto, está el retrato del gran Gallardo como supervisándonos desde donde esté. Pero sí, la verdad es que ha sido una pieza muy importante, Baxter. Sí, Cuéntale no es fácil reflejar. el primer retrato, el primero. Sí, cuando le propuse el proyecto, primero le mandé el texto, porque claro, era la condición como sine qua non, ¿no? Y entonces Baxter, cuando me contestó que sí, que lo iba a hacer, me dijo, al principio te iba a decir que no, porque pensaba que me ibas a proponer algo de publicidad o algo así, y yo paso de la publi y me parece una mierda y tal, y no, te hubiera dicho que no. Luego, cuando vi que era el libro este y tal, pensé, va, me gusta mucho, lo hago. Y entonces, lo primero que hizo, un día, de la nada, fue mandarme esta ilustración. Me dijo, de hecho, te he hecho un dibujo ya, te lo he mandado. Y me cagué directamente. O sea, está mal expresarlo así, pero me quedé de piedra. O sea, me parecía que reflejaba perfectamente la esencia de mi madre. Pero, o sea, el aspecto físico, incluso tenía un jersey de ese color, y que Baxter no había visto nunca. Y entonces, aparte de darme como un escalofrío, de repente en ese momento pensé, ya está, lo haces tú, o sea, seguro. Lo único que hice fue pedirle que añadiera el paquete de Kent y el cigarrillo en el cenicero, porque mi madre fumaba esta marca de tabaco, y fue lo único que cambié del dibujo. Pero este ni siquiera lo habíamos pactado, o sea, este me lo mandó Baxter como por su cuenta, por iniciativa propia. Y la verdad es que fue un momento bastante impactante. Qué maravilla encontrar a alguien que puede reflejar, ¿no? Imagínate. No, y para mí además ha sido un proceso muy, muy luminoso este de las ilustraciones, porque, como dicen en Cataluña, ya has deixat anar la tova, ¿no? Yo ya había dejado ir el peso, ¿no? Del peso de toda la removida que ha supuesto escribir este libro en cuanto al texto, y de repente verlo desde un punto de vista externo, con otra persona, y hacer dibujos a propósito de la historia, y ilustrar algunos de los episodios que se cuentan o lo que sea, para mí ha sido súper gratificante. Fue un periodo magnífico. Yo cada día, hablábamos cada día prácticamente, él me mandaba cada día un dibujo, me mandaba un WhatsApp que decía, el dibujo del día. Y entonces yo abría el WhatsApp y había un dibujo maravilloso que yo veía en mi móvil, y a veces eran dibujos increíbles que estaban perfectos y otras veces no. Le llamaba y le decía, hostia, Baxter, ¿quieres decir esto? Yo no sé cómo lo haría y tal. Pero, por ejemplo, ha habido aportaciones suyas. Me acuerdo una vez que estábamos en Marsella, que había una parte, hacia el final del libro ya no sabíamos muy bien cómo hacer, ¿no? Porque bueno, ya la historia se estaba terminando y yo no tenía, como te digo, no tenía muchas. Y por ejemplo, este juego que hay aquí, que es justo de cuando... Este capítulo habla de la fase final de la muerte de mi madre, y de repente en el siguiente capítulo, que es lo que empieza a partir de que mi madre ha muerto, hay este dibujo, que es el mismo dibujo, solo que sin el personaje. Y los dos, a su vez, son un trozo de un dibujo que hay antes, que es mi madre ingresada en el hospital. Pues esto se le ocurrió a él. Y, o sea que realmente hemos peloteado mucho sobre esta fase del libro, y ha sido chulísimo hacerlo. Es un poco como rodar, ¿sabes? O sea, de repente
Él era el cámara y el director de fotografía y el operador de lo que cuenta el texto, ¿no? Además, como tú decías, ¿no? Iluminar un poco algo que... Sí. Que lo cuentes como lo cuentes... Sí, que creo que esto le viene bien al libro. Y bueno, también le da un rasgo de personalidad, ¿no? Yo tampoco quería hacer el típico libro de texto con fotos y nada más, ¿no? La idea de cómo iba a ser este libro como objeto siempre me ha pesado mucho en la cabeza durante el proceso de cómo iba a ser al final. Y la verdad es que la edición es chulísima y las ilustraciones se lucen un montón y yo creo que sí son un buen contrapunto al texto, ¿no? Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta. Tengo una pregunta. Me gustaría saber si haber escrito sobre tu madre ha cambiado de alguna manera la visión que tienes de las mujeres hoy en día, o sea, hoy en día, no la desde antes, de tu pareja o de otras mujeres en general. Y también quería preguntar sobre los ojos de tu madre pixelizados en la portada, ¿por qué? Sí, bueno, es un ejercicio muy claro, lo de o sea, la idea que yo tenía en la portada es que, como he dicho, mi madre es un personaje muy poco definido, muy incompleto para mí, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere ser esta fotografía, una persona que era un poco desconocida para mí. O sea, era mi madre y a pesar de todo había algo de desconocimiento en quién era esta persona, ¿no? Es lo que intenta reflejar esta imagen. Y luego, al final del libro, aparece ya a cara descubierta, dando un poco la idea de que todo este contenido, en realidad, para lo que me ha servido es para intentar sacarla a la luz, ¿no? Sacar a la luz cómo era y tal. Y respondiendo a tu primera pregunta, hombre, me ha hecho consciente de las diferencias abismales que hay entre el papel entre el papel y la vida de las mujeres ahora y el papel y la vida que tuvo mi madre. O sea, Susana me dice a veces, y es una reflexión graciosa, mucho más mística que la que hubiera hecho yo, porque yo no tengo una personalidad tan dirigida hacia ahí, ¿no? Yo tengo una hija de 23 años que se parece un montón a mi madre. Físicamente es inquietante incluso a veces, ¿eh? O sea, tiene expresiones que de repente veo a mi madre ahí. Y es una tía que ha podido realizar todo lo que ha querido en su vida, prácticamente. O sea, desde venir al mundo, que vino al mundo por accidente, porque yo no quería tener hijos cuando mi hija nació, y a pesar de todo mi pareja entonces se quedó embarazada y mi hija nació porque ella la quiso tener y yo la he acompañado durante toda su vida desde los 0 hasta ahora, ¿eh? Pero es un poco otra metáfora de lo que no pudo hacer mi madre. O sea, mi hija es como el negativo de mi madre. Ha conseguido hacer todo lo que se ha propuesto, ha estudiado lo que le ha dado la gana, vive en Madrid sola, trabaja, vive su vida conforme a sus propios deseos y a sus propias intenciones, probablemente hará la vida que quiera, se casará o no con quien quiera, vivirá donde quiera, nadie le ha impuesto nunca nada, se lo ha ganado todo a pulso. Bueno, ambas son una metáfora de un modelo, ¿no? O sea, en la época que vive mi madre, como digo, las mujeres tenían un destino muy marcado, y en el caso de mi madre, además, marcado por la Segunda Guerra Mundial, por su entorno familiar, por el rol familiar que tenían las mujeres en España en los 70, ¿no? Que eran meras acompañantes de los hombres, ¿no? Que eran los que trabajaban, los que aportaban los recursos a casa, tal. La mujer era una especie de figura complementaria, ¿no? De toda esa estructura familiar. Yo creo que ahora las mujeres, básicamente, y felizmente también, están bastante más liberadas de todas esas cargas, ¿no? Como las que tuvo que arrastrar mi madre durante toda su vida. De eso me ha hecho muy consciente el libro. Ya lo era, antes, en gran parte, pero bueno, realmente te pones a pensar escenas súper cotidianas de mi vida, ¿no? Son una muestra tras otra del rol ese que tenía mi madre, ¿no? Enrique González hizo un resumen del libro que me encanta, que es que esta es una pequeña historia doméstica, pero una gran historia universal, ¿no?
la lucha entre la memoria y el olvido. Pero la primera parte, lo que dice de que es una historia doméstica pero universal, es verdad que esta historia, a una escala muy pequeña, las familias son una especie de lente en la que se proyectan un montón de cosas de contexto social y de realidad social que tienen un reflejo muy cotidiano y muy pequeño, ¿no? Que sucede en las paredes de una casa, pero que realmente dan mucha información sobre qué está pasando en la sociedad en la que están inscritas esas familias, ¿no? Y a este nivel, la verdad es que el libro ha sido muy revelador, ¿no? Creo. Pues sí. Yo siempre pienso en la cantidad de talentos de mujeres, cercenados, o sea, de hombres también, pero de mujeres ya ni te digo a lo largo de la historia. Y de la historia reciente. Ni siquiera cercenados, o sea, cercenados es interrumpidos bruscamente, que ni siquiera tuvieron la opción de brotar. Eso me he preguntado muchas veces sobre mi madre, ahora que lo dices. ¿Qué hubiera hecho? O sea, ¿hasta dónde hubiera sido capaz de llegar si no hubiera tenido toda esta colección como de obstáculos, ¿no? Sí, sí. El otro día leía una cita preciosa de Nikolai Gogol en un libro de Patti Smith, es como la entrada del libro de memorias de Patti Smith, que decía, los obstáculos nos dan alas. En el caso de mi madre, los obstáculos no solamente parecieron no darle alas, sino que terminaron por sepultarla, ¿no? La cantidad de mujeres que podrían haber hecho centenares de cosas, probablemente algunas incluso muy importantes, no lo sabremos nunca, pero que no pudieron desarrollarse, ¿no? Y para terminar, ya que has leído mucho sobre padres, madres, recomiéndanos algún libro. Patrimonio de Philip Roth, sin ninguna duda. Tiempo de vida de Giralt Torrente es quizá el mejor libro escrito en español por un autor español que yo he leído sobre familia. Es acojonante. Y es no ficción también, ¿eh? El tío explica la vida con su padre. O sea, es un libro básicamente sobre su padre. También he leído Los Equilibristas hace poco, o los Equilibristas me parece que se llaman. No me gustó ni la mitad. Pero Tiempo de vida es bestial. Una novela rusa de Manuel Carrer, otro increíble libro sobre la familia. Parece que el último es maravilloso, pero no lo he leído todavía. Me lo acaban de regalar esta tarde, pero no he tenido tiempo de leerlo. Desde luego lo voy a hacer porque es uno de mis autores favoritos. Pero ya te digo, Patrimonio y Tiempo de vida, estos sobre padres. Y sobre madres, hay uno que se llama Mi madre, de Richard Ford, que es interesante. No lo pondría en el top 3. Curiosamente, en el top 3 son más bien sobre padres los que he leído. Pero La invención de la soledad de Paul Auster habla bastante sobre su familia también, y también es muy buen libro. No sé, hay muchos, es que son infinitos. Los astronautas de Laura Ferrero es un buen libro. Pero ella, por ejemplo, hace todo lo contrario que yo. O sea, ella ha escrito con parte de su familia viva, con lo cual su madre, por ejemplo, no quería que ella escribiera un libro sobre ella, y entonces ha tenido que ficcionar gran parte de la novela, cambiando nombres, inventándose historias, o sea, inventándose incluso trayectorias vitales para poder trasladar esa historia al papel de alguna manera. Pero ella ha hecho un ejercicio de ficción. Apegos feroces. Apegos feroces también, gran libro. Este de Natalia Ginzburg, Léxico familiar, está muy bien. Igual tampoco lo pondría al nivel de los otros, pero está muy bien. Es un libro muy interesante. Bueno, no sé, hay tanto escrito sobre este tema que... nos llevamos lecturas, entonces, Sí. ¿no? Parte de Muti. Sí. Si tenéis alguna pregunta más. Sí, si no, yo quería comentar algo. Si alguien más tiene algo que decir, no que calle ahora. Bueno, yo quería compartir algo con lo que has dicho, que me he sentido muy identificada, porque con lo que has dicho de esto hace que exista, ¿no? Eso es. Porque a mí se me murió mi padre y la primera reacción que tuve es como, me encantaría escribir, y a mí me vino novela gráfica sobre su vida, porque dije, es que cuando yo me vaya, ya mi padre para mí desaparece de esta vida, porque sigue existiendo porque yo sigo viva. Claro. Pero cuando yo me voy, ya muere. Entonces, mira, me preocupo más porque su persona siga existiendo que la mía misma, ¿no? Y claro, me siento muy
identificada, porque esto la pone ahí, ¿no? Es como que sigue existiendo. Claro. Y Tony bueno, es Segarra genial. menciona que una de las cosas que hacemos es la muerte, precisamente lo que más nos duele es la pérdida, ¿no? Y lo que hace es precisamente al escribir sobre, en este caso, a tu madre, es recuperarla, ¿no? Sí. Es evitar esa pérdida. Exacto, Eso y es. eso es Sí. genial. A Yo mí- te veo escribiendo un A libro. mí me hicieron pensar en ello mis hijos mucho, porque mis hijos me preguntan continuamente, o sea, Claro. me preguntaban continuamente, oye, pero ¿y tu madre? ¿Y nuestra familia alemana? Porque nosotros somos alemanes, ¿verdad? En parte, sí, sí. Pues vuestra abuela era alemana, ¿y cómo era? ¿Y qué pasó? Y con nuestra familia, ese también fue un argumento, ¿no? Como para escribir, y por eso inicialmente pensaba, bueno, esto queda para mis hijos, esto que por lo menos mis hijos tendrán algo que yo no tuve, ¿no? Que es una historia sobre parte de su background familiar, ¿no? Pero luego se fue complicando, me fui viniendo arriba y al final me creí que a lo mejor le podía interesar a alguien más, pero inicialmente, por ejemplo, me pasó con mis hijos, que yo pensaba, estos tíos no saben de dónde vienen, o sea, hay toda una parte de su... Mi hija es un cuarto alemana y no sabe nada de su familia alemana, no sabía. Ahora sí, el otro día lo leyó, también me llamó, me dijo que tantísimas gracias porque, Sí, bueno, genial. es algo que está bien hacer, creo. Y lo de novela gráfica me hace gracia que lo digas porque en algún momento yo también pensé, ¿eh? Lo que pasa es que tenía demasiado texto. Entonces, la novela gráfica tiene que ser un poco más Sí. sintética, ¿no? Dices en la página 164, dices, puede que la razón última por la que decidí escribir este libro no haya sido otra que devolver a mi madre un lugar donde pueda descansar finalmente. Un espacio donde los que la conocieron, incluso quienes no la conocieron nunca, se puedan ir a visitarla, para recordarla o simplemente para saber quién fue. Bueno, y es que la escena, que hay una de las ilustraciones del cementerio de Barcelona, es bestial, porque Sí. ahí hay otro historión, también sin spoilear para quien no lo haya leído, pero Sí. ahí hay una historia también, Sí, sí. muy gráfico también de de la necesidad de recuperar algo que ya se había perdido hasta al nivel más Sí, físico. sí, al nivel máximo. Eso es, O sea, eso es bestial, la verdad. Sí. No obstante, yo después de 5 presentaciones, creo ya, me gustaría decir una cosa solo. Usted dirá. Voy a decirte algo, que te lo dije la primera vez que me leíste el manuscrito. Es una historia triste, pero detrás de todo esto, Margaret hablaba muchos idiomas, los españoles que tuvo no eran seres anodinos, o sea, tenían un carácter y una aventura, Sí, un una aventura un perfil demencial. o sea. súper arriesgada. Ella tenía una cabeza que era capaz de integrarse en una sociedad absolutamente hostil y esa sociedad no detectar que era extranjera. O sea, tenía unas capacidades brutales y una vitalidad increíble. Lo único que, al final, se quedó cansada de tantos desencuentros, pero era una mujer espectacular. Al menos yo como lectora. Es lo que he llegado a entender. Bueno, y es una hija de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea... Es mi una madre- superviviente. Es una superviviente. Mi madre nunca nos habló de esas durísimas condiciones. Por lo menos yo no lo recuerdo, y a mi hermano Alex tampoco. Tal vez vivió experiencias dolorosas que no quería invocar, o simplemente no quiso compartirlas con nosotros porque éramos apenas unos niños. Claro, todo esto se quiere decir que realmente es una superviviente que no destila una tristeza No. hasta el final. Hasta el quizás, final, ¿no? que ya... Y cuando tú dices, perdona, No, no. Félix, pero cuando dices en la página 33 que podría haber 3 principios del libro, la página, o sea, dices, el año 16 de diciembre de 1935, el día que nació mi madre, Margaret Krins Rechholz, 4 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento que marcó su vida y la de toda su familia, así como la de millones de europeos. Otro podía ser el día que murió, 4 días después de cumplir 43, el 20 de diciembre de 1978, aunque este aparente final no sería más que otro inicio, porque la muerte de mi madre ha condicionado mi vida y la de otros hasta mucho tiempo Lo después. que decíamos, de ese vacío que irradia, a pesar de todo, toda clase de energía, ¿no? Y un tercer principio podría ser un día de febrero de 1997, poco después de morir mi padre,
cuando su segunda mujer nos entrega el cuaderno manuscrito que había dejado para mi hermano Alex y para mí. Y yo estoy de acuerdo contigo, en realidad esos 3 comienzos también que sobrevuelan todo el rato el libro y que lo estructuran, aunque no son los comienzos del libro, son casi estructuraciones, ¿no? Está por un lado el libro, el cuaderno que deja tu padre, que sale además el dibujo del mismo, o sea, la foto en ese caso, ¿no? En ese caso es foto. Son capas. ¿No? Hay una cosa Sí, muy, es foto, ¿no? hay una cosa muy Sí, es foto, chula a sí, propósito de esto, que es que yo desgraciadamente los recuerdos más cercanos que he tenido de mi madre durante décadas han sido dolorosos y tristes, es así. O sea, cuando yo era más consciente y más mayor, mi madre ya estaba saliendo de la separación de mi padre con una depresión tremenda y tal y cual, de manera que la figura de mi madre para mí era una figura triste. Otra de las preguntas que me he hecho en el libro y que he hecho a gente que lo conoció era si mi madre era realmente una persona triste o es solo el recuerdo que yo tengo, porque obviamente yo la conocí en una etapa muy determinada. Y una cosa que ha logrado este libro es que ya no tenga o sea, que la emoción cuando pienso en mi madre ya no es triste. No, eso es magnífico, es magnífico. O sea, durante décadas ha sido una cosa que me ha pesado horrores, que no podía ni tocar con un palo, ¿no? Y en cambio, de repente, ahora, bueno, y luego hay otra cosa con lo de recuperar el espacio, que es muy chula también, y que me alegra mucho, que hace que me alegra mucho de que este proyecto no haya visto la luz como documental, que es que un libro es una cosa física. O sea, ahora vas a una librería y entras en la librería y encima de una mesa, que es una cosa física, hay otra serie de objetos que también son cosas físicas, uno de los cuales es uno de 23 por 15 o lo que sea, que pesa lo que pese esto, que puedes tocar, que puedes agarrar y donde está la foto de mi madre, o sea que yo creo que no se puede ocupar físicamente más espacio que el que ocupa un libro, ¿no? No hay una forma más concreta de bajar un espíritu a la realidad, ¿no? Y que esto también me pone muy contento, ¿no? El hecho de que ese libro va a quedar ahí, de alguna manera, ¿no? Más que una peli incluso, que las pelis son cosas más etéreas, ¿no? Son cosas que se proyectan y luego se acaban y chao, ¿no? Pues tienes razón. Qué bonita, joder, qué bonita idea. Sí, yo me paso la vida haciendo cosas que se proyectan y que se acaban y se pierden y no se usan nunca más. Pues enhorabuena. Sí, gracias. Muchísimas gracias. No, Feli. gracias a ti por leerlo y por las preguntas y todo. A vosotras. Sí, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien más que decir? Sí, se me ocurre este experimento, ¿no?, de psicólogo de los años 90, en los que era un experimento a lo largo de una década o dos, no me acuerdo, ¿no?, pero extendido en el tiempo, que a unos niños les inculcaban ese recuerdo fabricado de que se perdieron en un centro comercial, ¿no? Y a lo largo de los años ese recuerdo generaba una narrativa en su propia mente, en su propia cabeza, ¿no?, en su propio ser, ¿no? Y cuando eran adolescentes o ya adultos les dijeron, bueno, pues tenemos que revelarte que eso nunca ocurrió, ¿no? Pero ese recuerdo ya se había narrativizado tanto en su propio ser, ¿no?, que eso ya tenía personajes secundarios, tenía anécdotas. ¿En serio? Yo me caí, no, a mí me recogió esa señora hasta que tú apareciste, y se negaban a aceptar de que eso nunca había ocurrido, ¿no? Así que esto me trae como esa reflexión, ¿no?, que estamos como condenados, ¿no?, a reinventar el retrato de alguien, ¿no?, o de nuestras propias experiencias, ¿no? Me parece muy bonito eso de la pixelización de los ojos, que al final se revelan, ¿no? Como claro. que al final tú rellenas esos huecos, ¿no? Esa mirada, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Detrás de la idea de portada del libro y tal, y un poco el ejercicio que resume lo que he tratado de hacer aquí. Pero ya te digo, si lo lees te darás cuenta de que el personaje de todas maneras no termina de dibujarse, ¿no? O sea, no... Otra imagen que se me ocurría estos días cuando pensaba en esto, es como si hubiese hecho, aparte está construido con recuerdos independientes, o sea, es como una sucesión de capas, es como si hubiese hecho dibujos en un acetato, ¿no? Uno detrás de otro, un acetato transparente y luego otro encima y otro encima. Cuando los cogieses todos y mirases a través, todavía se podría ver lo que hay detrás, todavía tendrían agujeros, porque no componen una figura sólida.
tapas como fragmentos, ¿no? Etapas, trozos, pero sigue quedando terreno como lo que había en los mapas de terreno desconocido antes, ¿no? Que esa imagen tan chula de que un país llegaba hasta donde lo habían cartografiado y a partir de ahí era dragones, lo que hay más, ¿no? exacto, dragones, eso es. Sí, o lo que decías de Natalia Ginsburg, ¿no? Que en realidad es un recuerdo, o sea, es una parte de la realidad, una parte de la verdad, son todo, que un poco unido a lo que decía Arantxa y a lo que decía Susana, que me he quedado ahí, y es verdad, que yo creo que la historia es triste, es dura, pero ella es verdad, yo también estoy de acuerdo que si haces un homenaje a una mujer potente que quizás presa de su propio destino y una superviviente en la Segunda Guerra Mundial, o sea, quiero decir que yo creo que es un relato muy situado en una estructura, hablas eso, de un país con una dictadura que era en ese caso el Estado español, la Segunda Guerra Mundial, claro, ahí hace a unas mujeres que son parte de una generación que no tienen muchas posibilidades para tomar muchas decisiones, pero que al mismo tiempo es verdad que ella tiene una vida muy interesante a muchos niveles, dolorosa, sin duda, desarraigada, pero al mismo tiempo muchos idiomas, el alemán, el inglés, es decir, hay unos contextos, hay unas situaciones que sí son atractivas como historia, aunque sean desgarradoras, porque el desarraigo está todo el rato y es una superviviente tremenda, ¿no? De eso no tengo ninguna pero duda. hay algo ahí de personaje muy interesante Sí, y que no olvidemos, ¿no? Porque al final si tu hija de una generación todavía más joven que la mía puede tomar todas sus decisiones, tiene que ver con todas esas estructuras o aquel momento histórico en el que no se pudieron tomar y por todo el movimiento feminista que ha conseguido, todos los movimientos que han conseguido que eso sea posible y que si volviéramos a tener una guerra o una dictadura, pues probablemente quizás muchos de los derechos o de las situaciones, quiero decir, cómo sería nuestra vida, ¿no? Si nuestras siguientes generaciones o nosotras mismas somos estirpadas por una guerra mundial, o sea, está claro que es que tu madre qué posibilidades, sí, por un lado tenía y aún así que de cosas maravillosas, ¿sí? Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, unos trabajos, la capacidad de resiliencia, adaptarse a ¿Y qué todo debía tipo. ser estar en Inglaterra, en esa casa, con prisioneros de guerra, compatriotas como ella? Sí, el jardín. Ella, Sí. dentro de la casa y sus compatriotas allá. Sí. Construyendo un puente ¿Qué de madera debía a ser cambio eso? de raciones de guerra. ¿Qué ¿no? debía pensar? ¿Qué debía sentir? O sea, al final, si ellos están allá y yo estoy aquí, o sea, era también prisionera, era también, se tenía que esconder de ser alemana. Total. ¿Cómo se sentía? Sí, debía ser muy marciano. Bueno, Sí, todos los suicidios de los tíos, o sea, Claro. hay toda una... Sí, que- sí. Pero que es fruto de la guerra, todo La eso, relación con además. su propia bueno, madre. Claro. el otro día estaba leyendo sobre la... El padre se suicidó una semana antes de la boda. Claro. Y ahora va y te casas. Sí, es potente. Ya, total, es verdad. Es Pásate de negro de Sí, repente sí. porque tu padre no ha fallecido, que es tremendo, pues que se ha suicidado. Estamos haciendo un poco de spoiler, ¿no? Es una invitación también. No, pero o sea, quiero decir que todo eso, más allá de la cuestión del spoiler, ¿no? Es que en realidad lo que es interesante de todo esto es eso, es como es una historia generacional y tiene que ver con un momento histórico. Que yo muchas veces, eso te lo he dicho, que para mí la guerra es una, igual también porque lo hemos publicado justo después de Montserrat Roig, Claro. que publicamos el libro de la aguja dorada, que hablaba del sitio de los nazis en San Petersburgo, y de repente vi una especie de continuidad con este libro que no lo sentí cuando lo leí la primera vez, pero vi una continuación en que es una historia sobre la guerra también, sobre las consecuencias terroríficas que tiene la guerra cuando hoy en día vuelves a escuchar de repente a ciertos personajes responsables de la política mundial frivolizar con la guerra, ¿no? Y el de Montserrat Roig de una manera muy concreta, pero este también me parece que es un alegato a las heridas tan profundas que una guerra puede En el dejar. caso de los alemanes, por ejemplo, además, y esto me consta porque tengo otra parte de familia alemana, por ejemplo, hay 2 hermanas de mi padre que están casadas con 2 alemanes de la misma generación que también pasaron la Segunda Guerra Mundial y tampoco hablan de ello, ¿eh? O sea, los alemanes no hablan de la Segunda Guerra Mundial. Así les va también, te digo. Pero que debió ser, debió generar una cantidad de traumas y, Sí, y debió claro. ser un estado de excepcionalidad tal, a todos los niveles, emocional, material, que la verdad es que hablan muy poco de ello. Por eso el libro este que menciono aquí también me interesó tanto, el de Stig Dagerman, ¿no? Porque es uno de los pocos libros
que he leído donde se hable de la población civil durante la guerra. Todos hemos leído millones de libros sobre lecturas militares, políticas, históricas de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que realmente vivió la población civil durante todo ese periodo debió ser acojonante como material. Y en cambio hay muy poco escrito extrañamente sobre ello. Gracias. Muchas gracias. Pero ya